Buenas noches. Hoy es 24 de diciembre. Hoy por la noche, ya casi noche, pues es Nochebuena y mañana Navidad, como dice la frase conocida. Hoy vamos a tener una reflexión que se va a basar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20. Y simplemente vamos a llamar a la reflexión de hoy la Navidad de Jesús. Pareciera que es redundante porque cuando decimos Navidad pensamos en Jesús, pero quiero decirles que no todos piensan en Jesús y por otro lado también decirles que la palabra Navidad, como en algún otro momento lo he explicado, pues significa simplemente nacimiento. Entonces estamos usando la expresión Navidad como o en su significado de nacimiento, para decir el nacimiento de Jesús, la Navidad de Jesús. Con el paso de los años, la palabra Navidad, pues, aunque aplicaría a cualquier persona, fue restringiéndose para quedar limitado a Jesús. Por eso ahora, cuando decimos la Navidad, bueno, siempre se piensa en Jesús, los que saben de Jesús y los que saben que la Navidad es por causa de Jesús. Pues en esta noche vamos a meditar en la Navidad de Jesús. Tenemos 5 fracciones sobre las que vamos a reflexionar que estarán desde luego extraídas de el Evangelio de Lucas, como les decía, capítulo 2, 1 al 20. Voy a leer primero del 1 al 7. Después haré otra lectura para no pues hacerlo de corrido y luego se pierda lo que estaba al inicio. Entonces, la primera parte que corresponde al censo y al nacimiento propiamente de Jesús son los versículos 1 al 7. Dice así: Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Voy a leer de nuevo. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí tenemos las primeras dos divisiones de nuestra reflexión de hoy, el censo y el nacimiento. El censo que abarca los versículos 1 al 5 y el nacimiento versículos 6 al 7. Vamos a hablar un poquito del censo. Este censo lo mandó, dice el texto, César Augusto. ¿Quién fue César Augusto? Ustedes han escuchado de los emperadores, de los césares romanos. Bueno, pues este César Augusto precisamente llegó a ser el primer emperador romano. Antes de que existieran los emperadores, estaba la república y los senadores eran los que pues formaban una parte decisiva en los asuntos del gobierno. Pero César Augusto pues se constituyó en emperador y llegó a llamarse el César. Él pues ordenó este censo. Él quería saber cuánta gente había en su imperio
y el pueblo judío estaba bajo el poderío romano, luego entonces tenían que obedecer este edicto. Así pues, mientras los romanos podían hacer este censo en su propio lugar de residencia, pues los judíos llevaban otra forma de hacerlo. Ellos tenían la costumbre de que cuando se censaba, la persona tenía que estar en su lugar de nacimiento, en el lugar de donde era su linaje. En este caso, José era de Belén y tenía que ir a Belén para allá ser censado. Al acompañarlo María, se entiende que también ella era de Belén. Aunque residían en Nazaret, tuvieron que hacer este viaje. Ya en otro momento leímos esa porción de la escritura que menciona a María cuando queda embarazada. Y nos falta reflexionar sobre esa parte, que luego la veremos, pero esa transición que se da entre que María acepta eh, cumplir con el propósito que Dios le puso, ese favor inmerecido del que hablamos la vez pasada, y el momento en que la recibe José, porque pues en ese momento María todavía estaba en casa paterna. Pero eso lo vamos a dejar para después. Entonces allí hay un intervalo de tiempo que después vamos a tocarlo, pero en este momento ya José tiene a María en su casa y entonces los dos van a hacer este viaje. Dice el pasaje que para entonces ya los días de su alumbramiento, ya el proceso del embarazo estaba ya por llegar a su fin. Así es que así les sorprende el viaje para poderse censar, poderse inscribir, poder quedar registrados en ese censo poblacional. Algunas Biblias, otras versiones hablan de empadronamiento. Bueno, es un sinónimo. El padrón electoral es lo mismo que el censo. El padrón electoral pues significa todos aquellos que están inscritos en una edad en la que pueden emitir un voto. Ahora, el censo abarca más que el padrón electoral, porque el censo implica a todos aquellos que también no están en condición de votar en la actualidad. Pero solo mencioné esa frase para que lo relacionen cuando vean empadronamiento, pues significa censo o registro. Pasamos al 2.2, los versículos 6 al 7, que ya sería el nacimiento o la Navidad de Jesús. Dice el texto que aconteció que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Este viaje tuvo que haber sido algo penoso para María, especialmente ya embarazada. Su paso no podía ser el mismo, el de una mujer, pues no en esa condición. Pero pues no era la única que tenía que hacer un viaje fatigoso, alguna anciana, algunos quizás hasta con algún problemita para caminar, podían haber también tenido este problema, de modo que los viajeros normalmente no hacían el viaje solos. Pero aquí el énfasis está en esta pareja. Llegan a cierto lugar, no se aclara el punto exacto, pero ya están en la región de Belén, allí en la jurisdicción de Belén, en la aldehuela de Belén, y entonces dice el verso 7 que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra primogénito en este caso solamente está indicando que no hay un hijo antes. Es decir, María no ha tenido un hijo antes que Jesús, porque algunos quisieran utilizar esta expresión para decir que pues solamente, o que María tuvo más hijos al decir primogénito. Bueno, no exactamente. De todos modos, la Biblia después va a revelar que María tuvo más hijos. Pero lo cierto es que cuando una mujer tenía su primer hijo, se le llamaba primogénito. Si al paso de los años no llegaba a tener más hijos,
entonces se le cambiaba el nombre a unigénito. En este caso es primogénito y pues hay que esperar si va a tener más hijos. Por la Biblia sabemos que tuvo más hijos, entonces este nombre de primogénito se quedaría. Para María, para Dios no, para Dios es el unigénito, es el único. Entonces es importante hacer esta aclaración. Y lo que sigue, lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mesón, en nuestros tiempos podríamos decir pues un hotelito, una posada. Por eso la palabra de que las posadas, de repente se pierde la idea esto de las posadas, ¿verdad? Porque uno piensa que las posadas son fiestas, bueno, así luego, o las reuniones, vamos a una posada. La posada es el espacio, ¿verdad? Donde se posa. Entonces, las posadas, así conocidas de aquel tiempo, pues eran unos lugares más o menos con una construcción cuadrada, perimetral, y en el centro un gran patio, y en la parte exterior lugar para estacionamiento. Sí, no había vehículos, pero había animalitos en los que viajaban y pues ahí se colocaban estos medios de transporte. Entonces, ahí es este establo, nosotros entendemos, digo, no tiene los detalles la Biblia, pero dice que no encontraron lugar, entonces podemos imaginar que José estaba con la intención de rentarle un cuartito a su amada para que allí descansara y bueno, si ya andaban los riesgos de dar a luz, pues allí pudiera tener su parto tranquila. Pero sorpresa, no encontraron un lugar, no hubo ni siquiera una habitación alquilada para que el dueño del mundo, el creador del universo, ahí pudiera proveer para su hijo, el hijo unigénito. No hubo. Pero la provisión nunca falta, ¿no? Entonces podemos pensar en que el mesonero o el posadero les ofreció un lugarcito allá en el establo y de esta manera estarían pues guarnecidos de alguna forma de la inclemencia del tiempo. Este establo, la tradición, es la tradición porque no tenemos evidencia, pero la tradición eh, ubica a una cueva como posible lugar para que allí pues hubiera el refugio para los animalitos y donde se le dio lugar a este matrimonio. No lo sabemos, pudo haber sido una cueva y hay buenas probabilidades de que haya sido, porque en esa región de Belén especialmente hay muchos lugares así rocosos y que contienen cuevas, pero no lo podemos asegurar. También podría haber sido un establo apenas techadito, si acaso de alguna manera, tipo enramada, para que allí se refugiaran. Esto es interesante. Una vez estaba platicando con alguien de este asunto y mencionó una palabra que me llamó la atención. Dijo, pues era un corral. Y es cierto, un corral. En un corral es donde se tienen a los animalitos. Entonces podemos imaginar todas estas cosas. Lo cierto es que Jesús nacería en un lugar nauseabundo, porque habría animales, seguramente excremento de animales o el propio olor ahí. Este, Ustedes pueden imaginar que si tuvieran un hijo, si tuvieran a su, pensando en los varones, ¿verdad? En los varones, que tuvieran a su esposa embarazada y estuvieran a punto de dar a luz, ¿a dónde la llevarían? ¿O a dónde les pediría ella que la llevaran? Es natural y es lícito que se busque un buen lugar,
un lugar aseado, un lugar limpio, un lugar seguro, un lugar donde pueda haber un equipo médico e instrumental médico también para una emergencia. Todo eso es lícito y es bueno. Pues, y luego uno puede decir, bueno, pues si hubiera para pagarlo, porque no todos tienen para pagarlo. Hay mujeres que dan a luz allá en el campo, allá en la inclemencia también del tiempo, a veces en medio de la lluvia, en medio de una tormenta y el frío colándose por las hendiduras de las paredes y el suelo de tierra, y todo esto todavía, desde luego que sucede en todos los lugares del mundo. Pues con Jesús fue algo así, como una identificación con la gente pobre, con la gente marginada, con la gente que no tiene recursos para proveerle a su futuro vástago y a la esposa, ¿verdad? La esposa, un lugar higiénico, un lugar limpio donde pueda dar a luz. Así llegó el Salvador, el dueño del mundo, el dueño del universo. Por eso de repente la predicación acerca de Jesús desde aquí comienza como una locura. La locura de su nacimiento, la locura de su muerte. Y en estos dos extremos, la locura de la predicación está presente. Y es cierto que algunos llaman locos a aquellos que dejando una vida disipada, una vida promiscua, una vida de borracheras, una vida insana, inmunda, llegan a cambiar y llegan a entregar sus vidas al Señor, arrepentirse de sus pecados y creen en ese Cristo. Esa es una locura. Y les dicen, tú estás loco, has terminado loco. Una mujer le dijo a su hijo cuando se convirtió a Cristo, le dijo, preferiría verte borracho, tirado en las banquetas, orinado, a que ahora andes con estas cosas. Sí, porque puede parecer locura. Y para el mundo parece locura esto. Y sin embargo para Dios no fue locura. Fue pura sabiduría de Dios, de lo alto, el que Él decidiera que su hijo naciera en un lugar tan precario. Ahí, esa es la Navidad. Esa es la Navidad de Jesús. No son los lugares fastuosos donde se celebran. Tuve oportunidad en algún momento de pues por unas horas fungir como mesero en uno de los o en el hotel más prominente de un puerto y pude observar todo ese derroche de lujo, de champaña por todos lados y los platillos llenos y algunos así casi como llenos llegaban y así nos los regresaban porque nada más les daban una probadita y ya nos hacían señas de que los retiráramos. Y no porque no les gustaran, simplemente porque, bueno, no sabemos las motivaciones, pero para nosotros era una, bueno, para mí en lo personal era una cosa que no podía entender. Platillos tan caros, loza tan fina, cubiertos, y los arreglos del salón, todo hermosísimo y hubiera tal desperdicio, no solo el derroche del dinero, sino el desperdicio también del alimento. Pues ahí nos queda para reflexionar también para nosotros cómo festejamos nuestra Navidad, qué es lo más importante en la Navidad. Y no que no sea lícito tener algunas comodidades o algunos gustos, pero que no se nos pase de vista el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, también es importante apuntar, y esto eh, quisiera que pusieran atención en este punto. Nosotros no debemos festejar al niño Jesús o al niño Dios. Esto es erróneo, esto es algo como un absurdo.
no festejamos a un niño, festejamos a un adulto, festejamos el natalicio de un adulto, porque Jesús no se quedó bebé. Y esta ternura de pensar en el nacimiento de Jesús y dirigirnos hacia un bebé, ahí se queda en una ternura y no damos el salto para ver que ese Jesús adulto dio su vida por nosotros, que Él estuvo aquí en la tierra con una misión específica y era ser sacrificado por nuestros pecados. Cuando nosotros pensamos en un personaje histórico, y voy a hablar de uno muy histórico aquí en nuestro México, ustedes que me escuchan quizá de otra parte que no es México, tengan ustedes su propio personaje. Yo tengo algunos que me han llamado mucho la atención de allá de Argentina, por ejemplo, de Chile, de Bolivia. Hay unos personajes impresionantes que destacan. Aquí en nuestro México, de lo más destacado tenemos a Benito Juárez. Cuando nosotros celebramos el natalicio de Benito Juárez, no celebramos al niño Juárez. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se hacen los homenajes a la bandera y algún participante va a dar una pieza de oratoria, va a mencionar aquellos hechos del Benemérito de las Américas. No, se va a pensar siempre en un adulto, su obra, lo que él hizo. Y así con Jesús, cuando nosotros celebramos o celebremos a Jesús, su nacimiento, debemos estar pensando en el adulto, su obra, lo que él hizo. No tanto remontarnos a este punto de bebé y ahí quedarnos. El dato es muy importante, su nacimiento, pero no quedarnos ahí, porque entonces no avanzamos hacia un entendimiento de quién fue y es este Jesús. Los 3 puntos siguientes tienen que ver con unos pastores. Y luego dicen pastorcitos. Bueno, pastorcito es un niño. Y no necesariamente eran niños. A lo mejor lo dicen de cariño, pero pastores. Son gente adulta también. Entonces aquí hay pastores que dice el texto y ahora voy a leer lo siguiente, hasta llegar solamente al versículo 12. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, que hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hasta ahí. Bueno, los detalles aquí son evidentes, prácticamente no hay mucho que explicar, más bien llamar a la reflexión. Dios quiso que los primeros en enterarse del nacimiento de su Hijo fueran unos marginados, le podemos llamar así. A lo mejor es muy fuerte la palabra, pero pobres. Pero de este tipo de trabajo tan rudo en el que tienen que pasar muchas horas a la intemperie para cuidar los ganados. Es cierto que podían haber improvisado alguna enramadita, no lo sabemos, pero al fin y al cabo, lejos de sus hogares. Estos pastores, algunos alquilados, algunos dueños de sus animalitos, pasaban horas y horas, a veces bajo el inclemente sol, a veces bajo el inclemente frío de la noche. Y a ellos, a los que podríamos decir que ganaban más poco o que ganaban menos, a ellos el Señor quiso darles un espectáculo, aparte de la noticia, un espectáculo
que es lo que narran los versículos 13 y 14. Impresionante, que ninguno con todo su dinero del mundo podría presenciar. A estos pastorcitos, y pastorcitos de cariño, no por ser niños, a estos pastores, a estos hombres rudos, el Señor les permitió este espectáculo, probablemente sin letras también. ¿Qué se necesita para ser pastor? Pues nada más saber cuidar animalitos y ya. Pero esto también nos remonta a un pastorcito por la edad, allá del Antiguo Testamento, a David, porque él siendo muy jovencito fue pastor también. Y, y este pastor llegó a ser rey. Ahora, unos pastores no van a llegar a ser reyes, pero van a visitar al rey pastor, al pastor de todos los pastores, al príncipe de todos los pastores, como lo va a describir la escritura más tarde, a Jesús. Estos pastores que uno podría decir, ¿y por qué a ellos, a este grupito en especial? Digo, Dios pudo haber dicho, sí, a pastores, a los más rudimentarios de los trabajadores que hay, a esos voy a llamar, pero ¿a cuáles pastores? Pues a unos que estén cerca de Belén, para que no vayan a hacer un viaje tan largo. También es entendible, pero había más pastores cerca de Belén. Lo que nosotros podemos entender por lo que Dios hace en muchos otros casos es que Él se revela a aquellos que lo buscan, a aquellos que lo anhelan. Y así como David pasaba horas y horas componiendo para su Dios y con su lira tocando allá en el campo, nosotros podemos imaginar a estos pastores también meditando en las cosas de Dios y cuándo vendría el Mesías para darles libertad, para darles una vida mejor. Es probable que por ahí ande el asunto porque Dios a este grupito en especial les permitió lo que sigue. En el verso 13 y 14 dice, de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Un espectáculo. Les decía, ¿quién con todo el dinero del mundo que pueda tener tendría acceso a una sala de conciertos donde se pudiera presentar algo así? Aquí a cielo abierto, ahí, hermosamente, en la noche, dice el texto que junto al ángel se apareció una multitud, no de ángeles, no, hay otra palabrita antes de ángeles, una multitud de huestes. No, esto ya es para no saber, no tener ya ni idea de la cantidad que pudo haber habido ahí. Huestes de por sí es muchísima gente, o muchísimos ángeles, o muchísimo número, ¿verdad? Hablando en este plan. Ahora, multitud de huestes. Ahí se aparecieron junto al ángel. Multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Ahora dice huestes celestiales y las huestes celestiales, bueno, no solamente hay ángeles, sabemos que hay querubines, que hay arcángeles, al menos lo que se nos ha revelado en la escritura. ¿Qué más habrá? No lo sabemos. Debe haber muchísimas cosas más que nosotros ni idea tenemos, solamente lo que se nos ha revelado en la escritura. No, cuando lleguemos a la presencia de Dios será espectacular eso. No tenemos ni idea de lo que nos espera allá, allá en el cielo cuando veamos cosas que escapan a nuestro entendimiento aquí, con esta mente finita que tenemos, pues no. Esto es lo que presenciaron. Ahora el anuncio fue que había nacido un Salvador. Y esto que es lo que queremos pensar, pues, el no quedarnos ahí en el niño, sino ese niño
ese niño es catalogado como el Salvador. Por eso se le puso por nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador o el que salva. Entonces, llegaría a ser el Salvador por su muerte, por su sacrificio. Por eso llegaría a ser el Salvador. Muchos lo quisieron entronizar, llevar en hombros a palacio y que derrocara a los romanos y decían, no, pues con su gran poder, ¿quién se le va a poner enfrente? Querían un salvador militar, un salvador político. Nunca entendieron que se trataba de un salvador espiritual y que ese salvador, en vez de venir a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por muchos, cuando dice muchos, bueno, hay otra parte que dice por todos sí, pero no todos quieren saber de Jesús, pero muchos sí. Y los que creen en Jesús, los que verdaderamente han atesorado su persona, su vida, su sacrificio, para ellos sí es el Salvador. Ese niño llegaría a ser el Salvador. En ese momento no era el Salvador, pero sí era. Ese es un juego de palabras que luego eh, podemos hacer. Sí era el Salvador, pero todavía no era, ¿verdad? Sí era el Salvador, porque estaba destinado a ser el Salvador, pero todavía no era, porque todavía no había muerto, todavía no había cumplido con esa misión, pero a eso estaba de... Pueden prometer paz, pero no lo van a cumplir. No deberían de prometerlo, porque no se puede, no lo van a cumplir. No existe en la tierra un hombre, un político, un gobernante que pueda dar paz al pueblo. No se puede erradicar la violencia de raíz y completamente exterminarla, simplemente porque el corazón del hombre está corrompido. El problema está en el corazón de la persona y esa solución no es una solución política, es una solución espiritual. De modo que, bueno, podría caber aquí una invitación a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, que no anden prometiendo lo que no pueden dar, que sepan sus limitaciones, que entiendan que el ser humano, la naturaleza, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, y lo más a donde pueden llegar nuestros gobernantes es hacia el cuerpo. Ya con la mente está complicado y con el espíritu menos. Pero el Salvador sí, el Salvador sí, él sí tiene la cobertura total del ser humano. Así pues, el 15, ya del 15 al 20, voy a dar la lectura para terminar la meditación de esta noche. Aconteció lo que cuando los ángeles, perdón, es que no estoy usando los lentes, pero ya ahorita aquí estoy, en una buena iluminación. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían
oído y visto tal como les habían dicho. Este texto es muy rico, demasiado rico para poderlo exprimir en este poquito tiempo que nos resta. Así es que solamente voy a llamar su atención a algunos puntos de aquí, de este texto que quiero resaltar. Primero que los pastores no se quedaron pasivos, extáticos y exáticos ante este concierto universal y decir, oh, ah, qué bendición, qué delicia. Y ya, aquí nos quedamos. Porque hay gente que quiere experimentar cosas espirituales así. Y piensan que si llegan a tener una experiencia exática y extática y estática y de todo lo ático, ya, ya se realizaron espiritualmente, ya llegaron al nirvana, si queremos usar esta palabra de por allá oriental también, ya. Otros ya como que ya se realizaron espiritualmente, ya llegaron a la cumbre. Bueno, no es así. Los conciertos duran poco y hay que seguir la vida, hay que continuar. Y aquí había unas instrucciones. Se les dijo que el Salvador había nacido y entonces estos, por lo que podemos captar de ese anhelo de la llegada del Mesías, no se iban a quedar ahí, corrieron. Inmediatamente, dice, se fueron deprisa, dijeron, vamos a ver esto que ha acontecido y se fueron deprisa, dice el versículo 16. Este deprisa puede ser que hayan arreglado de algún modo que sus animalitos a los que estaban cuidando los dejaran en un lugar seguro y ellos pudieran continuar ya sin podríamos decir, este estorbo, pues de llevar a todo el montón de animales hasta allá. Así es que lo más pronto, esto urgía, querían ver al Salvador. Y es aquí para llamar su atención, mis queridos oyentes, ¿qué tanta urgencia tienen ustedes para ver al Salvador? Si no han conocido al Salvador, pongan esto en su corazón. Y conste que no lo estoy llamando a que vayan y corran a ver a un bebé, a un muñeco que han improvisado, a lo mejor allí en un nacimiento. No, olvídense de eso. Hay un Salvador mucho más allá de una representación escultural, mucho más allá. Corran hacia el Salvador, aquel que dio su vida por ustedes. Véanlo, véanlo y si pueden imaginar, no vean un crucifijo, pero sí imagínenlo crucificado. Imagínenlo ensangrentado, lastimado por causa de su pecado y del mío. Corran hacia el Salvador. Pidan perdón por sus pecados, porque por sus pecados murió el Salvador. Corran hacia Él, deprisa, urge un encuentro con Jesús. Esta Navidad puede ser. Arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de sus caminos, caminos equivocados. Pidan perdón al Señor y crean en Él. Vayan, vayan hacia el Salvador. No lo van a encontrar ya en un pesebre. No, Él no se quedó allí. Lo van a encontrar entronizado ahora. Él reina. Y ahora festejamos a un rey literalmente y cumplidamente. El Señor Jesús, en una de sus despedidas, no la última, pero en una de sus despedidas ya resucitado, dijo, todo el poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Todo el poder, Él reina. Acudan a Él. Él tiene todo el poder para salvarlos, para limpiarlos, perdonarles sus pecados. Y que esta Navidad, en vez de pensar en el nacimiento de Jesús y se queden ahí, piensen en el nacimiento de ustedes, el que nazca una nueva criatura. Ustedes, que nazcan de nuevo. No que Jesús nazca en ustedes, esto no, que ustedes nazcan en Jesús. Crean en Jesús y Él les dará un nuevo nacimiento. Y esta puede ser su Navidad espiritual de ustedes.
Ustedes pueden recordar, quizás si hoy hacen esta decisión y allí en su lugar, donde estén, si hay un espacio donde arrodillarse, si pueden hacerlo y si no, no importa, puede ser de pie o acostados, pedirle perdón a Dios, decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, yo me rindo a ti, me rindo a ti, no quiero seguir más luchando, perdóname, aquí estoy. Y esta va a ser su Navidad espiritual, porque Dios los hará nacer de nuevo. Que Dios les bendiga.